Y aquellos que traen su Biblia en electrónico o en papel, vayan a Efesios 6:11. Y a 2 de Corintios 10:4. Tenemos ya la grabación en vivo. Le mandamos un abrazo, un saludo a los que nos estén viendo y a los que vayan a ver la enseñanza después. Coloquen su celular en modo de vibración o silencio, si se les olvidó. Y no se duerman. Tema número 9 con nuestro siguiente tema. Estamos en una batalla real. Vamos a leer estos dos versículos. Efesios 6:11 dice así la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra los trucos, contra los engaños, las artimañas, contra la emboscada del diablo. Es lo que significa esta palabra acechanzas. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. 2 de Corintios 10:4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de ti y reconocemos que no somos nada, que somos polvo, que somos frágiles, débiles, que estamos necesitados de ti, que somos pobres en espíritu. Y por eso venimos a ti, Señor, a fortalecernos, a humillarnos, a estar quebrantados delante de ti, reconociendo que tú eres el único que nos puede ayudar en cualquier situación. Nos humillamos, Señor, humillamos nuestro corazón, nos rendimos a ti, Dios. No podemos, Señor. Nosotros no podemos con todo lo que estamos enfrentando en la vida. Todos los días luchamos contra el pecado, luchamos contra la enfermedad, contra tantas cosas que hay en el mundo por causa del pecado, Dios. Por eso venimos a ti, a humillarnos, a fortalecernos, a rendirnos a ti, Señor, a entregarnos a ti. Nos entregamos a ti, Dios. Habla, Señor. En esta tarde a nuestro corazón te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años comenzó a predicarse con gran énfasis la popular guerra espiritual, la cual consistía básicamente en hacerle una guerra directamente a Satanás y a sus demonios, para que las personas fueran liberadas del pecado. ¿Cómo se hacían o cómo se hacen? Porque es posible que se sigan haciendo estas guerras espirituales. Algunos cristianos salían a las calles a reprender al diablo, subían a las montañas a reprender al espíritu del alcoholismo, al espíritu del adulterio, para que la gente fuera liberada. Obvio que no funcionaba, porque el adulterio y el alcoholismo no son espíritus demoníacos, son pecados. De hecho, esta popular enseñanza de la guerra espiritual se puso de moda, que por varias iglesias cristianas se predicaba que todos debíamos de hacerle la guerra al diablo y a sus demonios.
¿Y qué fue lo que sucedió? Que los cristianos se fueron a un extremo al grado de que miraban demonios por todos lados, hasta en la sopa, por todos lados, en los perros, por todos lados miraban demonios. Hay dos errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. El primero es hacer un énfasis excesivo y el segundo es subestimarla. Aquí tenemos dos extremos. Algunos culpan de pecado, de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. La clave para tener un mejor entendimiento de esta guerra espiritual es encontrar el punto de equilibrio bíblico. Es verdad que algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente, pero no se la pasó durante todo su ministerio expulsando demonios ni hablando acerca de Satanás. Su gran énfasis fue predicar el evangelio del reino de Dios y entregar su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y veamos algunos versículos que han utilizado y siguen utilizando algunos cristianos para hacerle la guerra a Satanás y a sus demonios. Vamos a estudiarlos. Segunda de Corintios 10:3 al versículo 5. Algunos sí entienden de lo que yo estoy hablando, otros quizás no, pero algunos que estuvieron en otras iglesias lo van a entender. Y los otros van a aprender acerca de esto, para encontrar el equilibrio. Pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, no militamos según la carne. ¿Y aquí qué significa carne? No militamos según la carne, es decir, no militamos de acuerdo a la sabiduría o pensamientos humanos. Qué importante es estudiar, porque la palabra carne aquí no significa lo mismo, por el contexto. Pues que, aunque andamos en este cuerpo, no militamos, y esta palabra militamos era utilizada o es utilizada para referirse a una guerra militar. No militamos según la carne, de acuerdo a la sabiduría o pensamientos humanos, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra, de nuestra pelea, no son carnales, es decir, no son de sabiduría humana, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significan fortalezas? Ideas, pensamientos, y algunos de estos pensamientos nacen en la mente del hombre y otras del mismo Satanás. Versículo 5, derribando, es decir, empujar con violencia. Argumentos significan razonamientos. Y toda altivez, es decir, pensamientos que tratan de estar por encima de los pensamientos de Dios, que se levanta contra el conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, es un cúmulo de pensamientos, de ideas de acerca de algo. En este caso, de la doctrina de Dios. Por eso dice, adelante, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? Y llevando cautivo, es decir, dominando, subyugando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Con estas descripciones quedarían así estos versículos, porque las armas de nuestra lucha espiritual no son ideas ni argumentos de sabiduría humana, a veces son pensamientos plantados por Satanás y sus demonios. Nuestra verdadera lucha o guerra tiene que ser peleada con los pensamientos y argumentos de Dios. Estas son nuestras armas poderosas. Tan poderosas son nuestras armas que derriban las ideas y los pensamientos de las mentes atrapadas por Satanás.
Porque todos estos pensamientos son los argumentos que forman las fortalezas en las personas y quieren estar por encima de los pensamientos de Dios. Por eso, estas armas de luz son los pensamientos de Dios que debemos usar contra Satanás y sus demonios. En otra versión se leen los versículos de esta manera. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Pregunta: ¿en qué parte de estos versículos dice que tenemos que vestirnos de soldados para hacerle la guerra a Satanás y a sus demonios? ¿En qué parte dice que vayamos por cualquier lugar a reprender a todos los demonios? ¿En qué parte dice que yo tengo que ir a una iglesia católica e ir a reprender a todas las imágenes porque son demonios? A algunos les da risa. En ninguna parte, hermanos. Algunos podrán pensar de inmediato en el versículo de Efesios 6:12, que vamos a estudiar. Efesios 6:12. ¿Ya lo tienen? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué se refiere aquí? Contra personas. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo, hermanos, sí habla de entes espirituales con los cuales tenemos una lucha. Y Pablo aquí utiliza una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales, que si ponen atención, van de menor a mayor rango. Principados. Los principados son entes espirituales que dominan las mentes de las personas por medio de pensamientos, de argumentos. ¿Cómo piensa un ateo? ¿Cómo piensa un homosexual? Ellos dominan las mentes de las personas. Las potestades son entes espirituales que tienen influencia en la mente de las personas. Y también tenemos a los gobernadores de las tinieblas. Se refiere a los ángeles caídos, que controlan la mente por medio de pensamientos. Y por lo tanto, controlan la voluntad y la conducta de la gente que no conoce a Dios. Ejemplo: no vayas a la iglesia, porque ahí todos son unos hipócritas. No ores, no perdones, te ofendió, oféndelo. Todos los caminos llevan a Dios. No importa de qué religión eres, solo pórtate bien e irás al cielo. Soy un gato dentro de un cuerpo humano. Argumentos, pensamientos, ideas. Todas estas son ideas y pensamientos. Y el 99% de todas las batallas o guerras espirituales se originan en la mente. Bueno, ya vimos que este versículo sí se refiere a una lucha contra los demonios. Pero ¿en qué parte, repito, dice que salgamos a reprender a Satanás y a los demonios? En ninguna parte dice eso la palabra de Dios. Hemos visto brevemente ya un extremo, el énfasis que algunos cristianos le han dado a la guerra espiritual. En el otro extremo tenemos a los que ignoran o niegan la existencia de Satanás y sus demonios, los cuales dominan, influyen y controlan las mentes de los que no conocen a Dios. En la palabra de Dios vemos varios versículos que hacen referencia a Satanás. Vamos a Ezequiel 28, versículo 13. Para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. La gente podrá decir: no, yo no creo en el diablo. ¿Dónde está el diablo? Yo no lo veo.
A mí no me interesa lo que digan ellos, a mí me interesa lo que diga Dios, lo que dice el pensamiento de Dios, que está por encima del pensamiento humano, que se eleva por encima del pensamiento humano. Y el pensamiento de Dios lo tenemos en la palabra, ahí están sus pensamientos. Ezequiel 28:13 los primeros versículos hablan sobre el rey de Tiro, pero Ezequiel utiliza un lenguaje que de manera indirecta se refiere a Satanás. Versículo 13, en Edén. El rey de Tiro no estuvo en el Edén. ¿Quién estuvo en el Edén? La serpiente antigua, Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esta era la vestimenta de Satanás, hecha con las piedras más hermosas. Los primores, la palabra aquí en el original es melaca, significa ministerio, labor, obra, oficio, tarea. Los primores de tus tamboriles, y estos tamboriles aquí representan a todos los instrumentos de percusión, y flautas, que representan instrumentos, a todos los instrumentos de viento. Dice que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, Satanás era un ángel muy hermoso. ¿Se pueden imaginar su vestimenta con todas esas piedras preciosas alrededor? Algunos estudiosos dicen que hasta la misma música la tenía aquí, los tamboriles en su misma vestidura y sus flautas. Era el encargado de dirigir la suprema alabanza y de adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, era el que rodeaba el trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Siempre que vean monte de Dios se refiere a la presencia de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vean el versículo 15, perfecto, es decir, sin error alguno en su creación. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto. Y aquí surge una pregunta muy difícil de contestar. ¿Dónde se originó la maldad? ¿Cómo se originó? Dice que hasta que se halló maldad en él. Es un misterio, el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Es complicado. Lo único que podemos decir al respecto es que Dios creó, de cierta manera, a los seres angelicales y a los humanos con la capacidad de tomar decisiones de manera personal. Pero esto sigue siendo un misterio, como les digo, es complicado, que después podemos tocar el tema. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esta palabra también genera algo de confusión, o no se entiende, pero en el original significa contrataciones, vender al por menor, significa mercadería y también significa comercio. El contexto nos habla del rey de Tiro. Y la ciudad de Tiro era muy conocida por su abundante comercio y por todas las negociaciones que se hacían en dicha ciudad. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor esto. Se puede hacer comercio de dos maneras. Una, de manera limpia, honesta y justa. Por ejemplo, tienes tú un auto que quieres vender en 100,000 pesos, tú lo ofreces, entonces empiezas a negociar y está ahí la otra parte, ¿sabes qué? Pues déjamelo 95 y no pierden ninguno, ¿verdad? Está bien, y nadie tomó ventaja en esa negociación. El problema es cuando yo tengo un auto que sé que está mal,
Y voy con el mecánico y le digo, solamente ayúdame para que funcione, aunque sea unos días, porque lo quiero vender. Esa es una manera ilícita de hacer un comercio porque estás engañando. ¿Quién ha hecho esto? Tomas ventaja. A Satanás se le dieron muchos atributos, entre ellos generador de música, mucha hermosura, tenía autoridad, y eso debió usarlo para la gloria de Dios. En otras palabras, la mercancía que Satanás manejaba en sus manos era la adoración, y esa debía pasarla al costo. No se tenía que quedar con nada. La mercancía de adoración y honor al Señor únicamente le pertenece, completa, hermanos, pasada al costo. Por eso no tenemos que quedarnos ni con una gotita de la gloria de Dios. Fuiste lleno de iniquidad, dice la palabra, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones nuevamente profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, ven todo el contexto. Aquí habla de Satanás. Ahora, vayamos al libro de Isaías para probar la existencia de Satanás nuevamente en la palabra de Dios. Isaías 14, versículo 11 al 15. De igual manera, Isaías hace mención al rey de Babilonia, pero de manera paralela, en los siguientes versículos se refiere a Satanás. Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia, por su soberbia. El Señor lo echó de los cielos. Y el sonido de tus arpas, aquí se refiere a todos los instrumentos de cuerdas. Ya vimos también los otros instrumentos, ¿recuerdan? Aquí también encontramos las arpas. Si hay un instrumento que está usando actualmente Satanás, es la música. Tanta música por todos lados. Y me atrevo a decir que ni siquiera el 1% es dirigida al único que es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, como cantábamos hace unos momentos. Todo lo demás le cantan hasta al perro, al caballo, a la mujer, al sexo. Y ya ver un video, solamente a manera de ejemplo, vean un video de los años 80 de música, compárenlo contra un video actual. La gente hasta se vestía diferente, hermanos. Más decente, por así decir, en los videos. Ahorita se destapan completamente. Y hablan directamente, ya no son mensajes subliminales, ya es directo. Ya directamente ofenden a Dios, se burlan de Cristo y siempre con Cristo y siempre con la palabra de Dios. ¿Por qué no contra otras religiones? ¿Por qué no contra el Islam? Siempre contra Jesús. Y es lo que está usando Satanás en la actualidad. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y esta frase significa codiciar un lugar más alto de autoridad. Él estaba deseando el lugar que tiene Dios.
en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Siempre que vean esta frase, estrellas de Dios se refiere a los ángeles. Levantaré mi trono. Es decir, levantaré. Esta palabra significa asiento de honor. Él codició el lugar de honor que solo le pertenece a Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. Esta palabra tiene el sentido de permanecer sentado eternamente en ese asiento de honor. A los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, las frases subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré y seré semejante al Altísimo, nos hablan de la soberbia y del deseo desesperado de tomar el lugar de Dios. Por eso el Señor inmediatamente actuó contra los rebeldes. ¿Recuerdan lo que pasó con los de Coré? Inmediatamente actuó, apártate, quítate. Y se los tragó la tierra. Igual con Satanás, se rebeló. Y en esa rebelión venían más seguidores con él, que lo apoyaban. Y también el Señor actuó de inmediato. Los lanzó fuera de los cielos, como dice el libro de Apocalipsis. Nada más tomen nota, 12, versículo 4. Ahí hace referencia a eso. Mucha gente rechaza la idea de la existencia de Satanás y sus demonios, porque la consideran como una superstición. Cuando leen en la palabra varios casos de endemoniados, creen que se trata simplemente de casos de locura, de epilepsia u otra enfermedad mental, que en aquella época no podían explicar con los conocimientos de la medicina. Sin embargo, está claro que tanto los autores de la Escritura como Jesús mismo aceptaron la realidad de los demonios y de Satanás. Jesús lo nombró en Lucas 10:18, tomen nota. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Será que el Señor ahí mintió con respecto a Satanás? Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad. No mintió el Señor. De hecho, Él liberó a muchos endemoniados. Marcos 1:34. Dice así la palabra. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos 1:39. Hay más versículos, hermano, no los voy a tocar todos. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Un endemoniado es un caso especial en que el espíritu inmundo se apodera enteramente de la voluntad de alguien. Se trata, por lo tanto, de una forma extrema de esclavitud espiritual. Ahora, hermanos, ¿por qué en el Antiguo Testamento no tenemos registros de personas endemoniadas como en el Nuevo Testamento? A ver, díganme un caso de una persona endemoniada en el Antiguo Testamento. Saúl, a lo mejor algunos van a decir, Saúl, ¿recuerdan? Que lo atormentaba un espíritu. Pudiera ser el único caso.
Pero en el Antiguo Testamento, muchos demonios, endemoniados. ¿Por qué? Porque cuando llegó el Señor Jesús, el Dios 3 veces santo, empezó la manifestación alrededor de él. No podían soportarlo. Tú eres el santo de Dios. Empezaron a manifestarse. Hubo un estallido de la actividad demoníaca. Y vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Hay más, hermanos. Los endemoniados gadarenos también. Pero vamos a ver en Marcos 1:21. Estas no son leyendas, no son mitos. Esto fue real. Marcos 1:21. En adelante vamos a leer la Escritura. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a leer el siguiente. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. A veces es necesario ubicarnos un poquito en el contexto, o tratar de meternos, de vivir lo que dice la palabra. Imaginarnos un poquito nada más. Dio voces. ¿Cómo se imaginan un hombre endemoniado? Estaba en la sinagoga, donde se enseñaba la palabra, y empezó a dar voces. ¿Se pueden imaginar esa voz extraña? Terrorífico, ¿no? Para meternos un poquito en el contexto. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Con la autoridad. ¿Se pueden imaginar a Jesús? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Los acontecimientos narrados tuvieron lugar en Capernaum, un pueblo que se hallaba al noroeste del mar de Galilea. Por aquel tiempo era una ciudad importante. Ahí estaba el domicilio de 5 de los primeros discípulos de Jesús. Y el mismo Señor Jesús ahí fijó su centro de operaciones una vez que fue rechazado en Nazaret. Pero a pesar de que ninguna ciudad de Palestina parece haber gozado tanto de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal, sin embargo, fue también la que recibió la condenación más terrible que él pronunciara contra un lugar, a excepción de Jerusalén. Esto se debió a que, a pesar de que fue ahí donde el Señor hizo muchos milagros y dedicó mucho tiempo de enseñanza, sin embargo, manifestó su oposición al Señor y su evangelio. Estando en Capernaum, y dado que era el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga como acostumbraba. Él tenía esa buena costumbre de ir a la sinagoga. ¿A qué? A escuchar la palabra, a exponer la palabra de Dios. Las sinagogas tuvieron su origen durante el exilio babilónico, cuando el pueblo de Dios no tenía acceso al culto en el templo, centrado en el sistema de sacrificios, y en su lugar los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado en la lectura y en la exposición de la ley. En los tiempos de Cristo, cada ciudad tenía una sinagoga donde los judíos se reunían 2 o 3 veces a la semana, principalmente los sábados, para adorar a Dios y escuchar su palabra. El culto constaba de 3 partes: oración, lectura y exposición de la palabra de Dios. Y la sinagoga tenía varios responsables. Estaba el principal, que estaba encargado de la organización y los servicios. También el ministro, que era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras
y de la educación de los niños de la comunidad. Como vemos en los evangelios, Jesús acostumbraba a ir a los cultos de la sinagoga y era invitado frecuentemente a enseñar las escrituras. Él iba frecuentemente. Versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La forma de enseñar de Jesús sorprendió a los asistentes de la sinagoga porque su enseñanza era totalmente diferente a la de los escribas. Ahora debemos explicar que los escribas eran los más estudiosos de la ley y los que tenían la misión de transmitirla y enseñarla al pueblo. Pero desgraciadamente habían llegado al punto en que para ellos era explicar lo que los grandes maestros del pasado habían dicho de la ley con sus comentarios. Ellos empezaron a tomar los comentarios y las diversas opiniones de sus maestros que ellos tenían que exponer de forma clara lo que la ley decía. Ellos tomaban las opiniones de sus maestros para explicar la palabra. Por lo tanto, su interpretación de las escrituras era de segunda o de tercera mano, citando siempre la tradición de los ancianos. Así nuestro Señor Jesús, estando en la sinagoga de Capernaum, los que le estaban escuchando quedaron asombrados con él. ¿Y qué era lo que les sorprendía? Primeramente, debemos notar que la enseñanza de Jesús siempre causaba admiración entre todos aquellos que lo escuchaban. Tenemos abundantes ejemplos en los evangelios. En contraste con la forma de enseñar de los escribas, el Señor sacaba el verdadero sentido espiritual de las escrituras sin alegar más autoridad que la suya propia. Esto hacía que su enseñanza fuera muy diferente en aquellos días. Era muy diferente su doctrina. Los escribas tomaban los comentarios, lo que habían dicho los maestros, y enseñaban eso. Jesús no. Enseñaba lo que estaba en la palabra de Dios. Son buenos los comentarios, hermanos. Es bueno estudiar un libro, pero nos podemos desviar si no vemos atentamente la ley, la palabra de Dios, y empezar a predicar lo que otros predican, ¿verdad? Desviarnos en ese sentido. Con la tradición de los ancianos, dice aquí la enseñanza que daban estos hombres escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Es decir, los escribas enseñaban y exponían la palabra de Dios. Se apoyaban mucho en sus maestros. Y este hombre es muy probable que cada sábado se sentaba así como ustedes. Hasta que llegó Jesús y predicó la palabra con el poder del Espíritu y se empezó a manifestar. Estaba muy tranquilo ahí el hombre, sentado, escuchando la palabra. Dios te quiere hacer rico. Amén, decía. Pero llegó Jesús y empezó a predicarles el evangelio. El relato sobre la enseñanza de Jesús en la sinagoga de Capernaum se vio interrumpido bruscamente por la presencia de un hombre endemoniado que comenzó a dar voces. Este hecho despierta en nosotros algunas preguntas. ¿Qué hacía un endemoniado en una reunión de la sinagoga? Pregunta: ¿un cristiano verdadero que ha nacido de Dios puede ser poseído por un demonio? No. ¿Cómo puede cohabitar el Espíritu Santo y un espíritu demoníaco? No es posible. No, hermanos. ¿Qué hacía un endemoniado en una reunión de la sinagoga? A juzgar por la forma en que el endemoniado se manifestó, resulta evidente que no fue a la sinagoga con el propósito de ser instruido en la palabra,
sino más bien para estorbar la obra de Cristo. Parece que hasta que llegó Jesús y comenzó su enseñanza, el endemoniado había estado tranquilo, pero fue la presencia del Señor y la exposición de la palabra lo que provocó la reacción. ¿Por qué el espíritu inmundo preguntó a Jesús dando voces si había venido a destruirlos? Porque los demonios saben cuál es su fin, hermanos. Por ejemplo, los endemoniados gadarenos le dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es lo que dice Mateo 8:29. Y esto es confirmado por el libro de Apocalipsis, donde se describe que hay un lago que arde con azufre, reservado para el diablo, para sus demonios y todos aquellos que lo quieran seguir. Cuando Jesús vino a este mundo, comenzó a echar fuera a los demonios, y esto marcó el inicio de la etapa final de Satanás. Tiene los días contados. Bueno, aquellos que están en el extremo de que Satanás y sus demonios no existen, ¿qué pensarán de estas escrituras que acabamos de ver? Lo más sensato es buscar un punto de equilibrio entre los que ven demonios detrás de cada persona o situación y aquellos que no logran percibir ninguna realidad espiritual detrás del mundo material. Estamos en una batalla, hermanos. Los dos extremos han causado que ignoremos las maquinaciones y las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Vamos a Efesios 6, versículo 11, solamente para leer este versículo con el cual comenzamos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, repito, contra las acechanzas, contra los trucos, los engaños, las artimañas del diablo, lo que significa esta palabra acechanzas. Ahora vayamos a 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios, despierten. Es lo contrario a estar ebrios. Uno que está ebrio no razona, anda en sus sentidos perdido. Aquí con los ojos despiertos, firmes. Sed sobrios y velad. Pongan atención. Estén atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro aquí utiliza un símil y una metáfora sobre el león para referirse a Satanás. Los leones por naturaleza son cazadores, depredadores, tienen mucha fuerza y velocidad, pero no pueden mantener su velocidad por mucho tiempo. Por eso ellos se tienden en el pasto y esperan pacientemente a que la presa se coloque a una distancia óptima. ¿Para qué? Para apresarla, capturarla. Así es como trabaja Satanás y sus demonios. Esperan que nos descuidemos, que estemos a una distancia donde nos pueda alcanzar. Y Judas se puso a esa distancia. Por eso lo atrapó. Judas fue dominado, fue influenciado y controlado por Satanás. Además, los leones cazan en grupo y en ocasiones lo hacen en terreno abierto, provocando grandes estampidas. Y ahí atrapan a quienes, a los débiles, a los que están solitarios. Son los favoritos de Satanás.
Va a la estampida y se queda ahí el venadito. El primero que agarra, que se queda. Segundo de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa esta palabra maquinaciones? Significa pensamientos, significan planes e ideas. Es decir, hermanos, todos los ataques de Satanás tienen que ver con ideas, con pensamientos, con argumentos, con filosofías y con todo tipo de ideologías. Ahora Satanás opera de esta manera y muchos ni se dan cuenta. Quieren ver endemoniados ahí, vamos a liberar a tal persona. Ni se dan cuenta. Por ejemplo, la lucha que Jesús tuvo con Satanás en el desierto fue una guerra de argumentos, de pensamientos. Y pongan atención, Satanás usó la palabra. Y Jesús también la usó. Satanás solamente le sacaba el lado A, como lo hemos estudiado. Jesús le decía, no solamente me saques el lado A, te voy a sacar el lado B. Todo el contexto, todo el consejo de Dios. Voy a leerlo muy rápido. Mateo 4:1 al versículo 7, que dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de que fue bautizado el Señor, lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor estaba débil físicamente. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, vean el pensamiento, el argumento que él sacó de la misma palabra. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero vean cómo lo respondió el Señor. Guerra de pensamientos, de argumentos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue la guerra, sigue la batalla. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Guerra de pensamientos, de argumentos. La misma batalla de argumentos que Jesús experimentó en el desierto es la misma que estamos enfrentando en estos tiempos. Ideologías, filosofías, enseñanzas falsas por todos lados, hermanos. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Cómo derribarías ese argumento con la palabra de Dios? ¿Alguien te ha dicho eso? Todas las religiones llevan a Dios. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, uno solo. Jesús le dijo a uno de sus apóstoles, yo soy el camino, no un camino entre muchos, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Jesús. ¿Todos los caminos llevan a Dios? ¿Todas las religiones llevan a Dios? Si todas las religiones llevan a Dios, entonces ¿cuál fue el propósito de que Dios enviara a su único Hijo, a su amado, para que muriera por todos los pecados del mundo? ¿Para qué? Y comienza la guerra de pensamientos. Eres un arrogante porque crees que solo en tu religión se pueden salvar las personas. Crees que tu religión es la única verdadera. Y de hecho muchos cristianos, al verse presionados con este argumento, empezaron a tambalear, porque no están firmes. Y en una investigación realizada en Estados Unidos, se encontró que el 65% de todos los cristianos dicen que hay muchos caminos para la vida eterna, y el 80% de los encuestados citó al menos una religión no cristiana que puede llevar a la salvación. Empiezan a tambalear. Muchos acusan de excluyentes e intolerantes a los cristianos que están bien afirmados en la palabra de Dios, que están bien anclados.
Y claro que sería arrogante de nuestra parte si fuera nuestro mensaje, si habláramos de nosotros mismos. Pero no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios y predicamos el pensamiento de Dios, no nuestro pensamiento. Son sus pensamientos. Jesús fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, refiriéndose a su sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros no nos jactamos de tener la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es Cristo y su palabra. Es que ustedes son bien arrogantes. ¿Por qué en la religión católica no se pueden salvar? No es mi mensaje. Yo solamente te paso el mensaje como está escrito. Jesús dijo: yo soy el camino, no un camino entre muchos, el único camino que nos lleva a Dios. Amén, así es. Amén. Llegas con un hombre y le predicas el evangelio y te dice: yo soy bueno, no tomo, no he matado a nadie, amo a mi familia, voy directo al cielo, con todo y zapatos, dicen. Con todo y guaraches. ¿Cómo derribarías ese argumento con la palabra de Dios? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de ¿qué? De inmundicia. Lo más bueno que hay en ti, Dios lo ve como trapos de inmundicia. El Dios 3 veces santo. ¿Recuerdan cuando Isaías tuvo la visión en el templo? Que cayó como muerto. Un hombre íntegro, un hombre santo, cuando se presentó delante del Señor: estoy muerto, ¡ay de mí! Y empezaron a temblar las puertas por todos lados ante la gloria de Dios. Y su cuerpo empezó a temblar, porque estaba Dios ahí, un Dios santo. Y vaya que este hombre era un hombre íntegro. Era reconocido como un hombre íntegro entre todos aquellos que lo conocían. Así se derrumban todos estos pensamientos con un pensamiento más poderoso y que está por encima del pensamiento humano, el pensamiento de Dios. Llega contigo un joven que no conoce a Dios y te dice que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo vas a derribar este argumento? Juan 1:12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios, creemos en el mismo Dios. No es verdad. Y probablemente Él te conteste: yo ya lo recibí en mi corazón y también creo en su nombre. Porque dice la Escritura: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Qué le responderías? Una guerra de pensamientos, de ideas, hasta usando la misma palabra. ¿Saben lo que yo respondería? Joven, esto significa que tu vida ya no es la misma de antes, que ahora eres guiado por el Espíritu Santo, porque Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo cual, deduzco que el Espíritu Santo mora en ti, vive en ti, y siempre te está guiando
a la palabra, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la palabra de Dios, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandeces como luminar en el mundo. ¿Así vives, joven? ¿Tú que te dices que eres hijo de Dios, así vives? Entonces te diré que si eres hijo de Dios, si eres guiado por el Espíritu Santo, si te apartas del pecado, si amas a Dios, si buscas la palabra. Entonces, al no tener argumentos para derribar el pensamiento de Dios, lo más fácil que me digan es, esa es tu verdad, pastor. No es mi verdad, no es mi mensaje, es la verdad de Dios. Qué fácil, esa es tu verdad. Y quieren caer en el relativismo. Lo que para ti es bueno, para mí es malo, y etcétera. Pensamientos baratos, débiles, contra el pensamiento poderoso de Dios. La otra típica que sacan, pruébame la existencia de Dios. Dame datos específicos. Quiero ver a ese Dios del que tú me hablas. Quiero verlo. Romanos 1:20 dice así: porque las cosas invisibles, Dios es invisible, Él es espíritu, de Él, su eterno poder y deidad, ¿cómo se hacen visibles? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ves ese cielo? ¿Ves ese árbol? Hay un diseño. Detrás del diseño hay un diseñador inteligente, con pensamientos más altos que los nuestros. De hecho, no lo podemos entender. ¿Quién entenderá la mente y los pensamientos de Dios? Nadie, hermanos. Y vean el orgullo y la soberbia del hombre. El polvo, somos polvo, poniéndose al tú por tú con el Creador. Dios es bueno. Dios es bueno. Si en ese momento Él quisiera aventarle un relámpago, lo destruye. Si Él quisiera, así como lo hizo con Satanás por la soberbia, lo destruiría de inmediato. Dios es bueno, hermanos. La creación del mundo nos habla de un Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Y por todos lados vemos su sabiduría, hermanos. Por todos lados. Hebreos 11:6. Pero ¿cómo van a creer si no tienen fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, hermanos. Caminamos por fe, no por vista, no por sentimientos, no por emociones, por fe. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se desata una guerra de argumentos. Al final le dices a esta persona que dice que no cree en Dios: la prueba más grande que tengo acerca de la existencia de Dios es que Él me transformó. Tú me conociste. Yo tomaba vino. Yo golpeaba a mi esposa. Estuve a punto de perder mi matrimonio. Y ahora por misericordia soy un hombre nuevo y amo a Dios y a mi familia. Te pueden debatir cualquier cosa, hermanos. Pero tu vida cambiada y transformada, jamás. Jamás. ¿Ven por qué es importante afirmarnos y seguir adelante? Podemos caer, sí,
pero tenemos abogado. Nos limpiamos, nos levantamos y seguimos adelante. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. En el lodo, en el pecado. Límpiate otra vez con la palabra de Dios y sigue adelante. Se desata una guerra de argumentos. Otro más. Si Dios es amor y bueno, yo no creo que mande a nadie al infierno. ¿Lo han escuchado? Y es verdad que Dios es amor y bondadoso. Él es bondadoso y lo ha demostrado por medio de su paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noé duró 120 años en construir el arca. 120 años el Señor les permitió para que se arrepintieran de sus pecados. Y solamente creo que 8 entraron en el arca, junto con Noé. ¿Por qué no les dio otros 120 años más el Señor? Porque Él sabía que no se iban a arrepentir, porque aman el mundo. Y esa es la condenación, que aman el mundo. No quieren a Dios, aborrecen a Dios. El Señor les ama. Él es bueno y está esperando a que una generación proceda al arrepentimiento. Dios no envía a la gente al infierno. Las personas eligen libremente rechazar a Dios. No quieren venir a Dios. La puerta del infierno está cerrada por dentro. Dios con su mensaje ha tocado la puerta del corazón de muchos, pero las personas siguen con la puerta cerrada por dentro. No quieren abrir. La puerta del infierno está cerrada por dentro. Mateo 22:3. No quieren venir a Dios. Dice así la palabra. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Y es un problema con la voluntad. A nadie se le obliga. A nadie. Y Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, escuchen este versículo. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. No quieren, hermano. Juan 3:18 dice: el que en él cree, Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ideas, argumentos de sabiduría humana, y en muchas ocasiones son plantados por Satanás. Y todas estas ideas y pensamientos solo pueden ser derribados por un pensamiento más fuerte, más poderoso y elevado: el pensamiento de Dios. Pregunta, hermanos, ¿qué será más peligroso? ¿Un hombre poseído por el diablo o Satanás, quien está engañando a miles de personas por medio de religiones, filosofías, ideologías, argumentos, fortalezas, para engañarlos y llevárselos al infierno? ¿Qué es más peligroso? ¿Ven cómo se disfraza como ángel de luz? Y se mete a las iglesias. Y empiezan a predicar de psicología, de filosofía, y te dan una embarrada de la Biblia nada más, pero no te explican. Y muchos sí quieren ver gente liberada, endemoniada. Vamos, allá hay un endemoniado, vamos a predicarle, a liberarlo. Así se infiltra Satanás, se disfraza. Eso es más peligroso, hermanos. Las religiones lo que hacen es vacunarte contra Dios. Te dan un poquito de Dios, te hacen inmune a Dios.
las filosofías. Nuevamente tenemos dos extremos. Cristianos que enfatizan demasiado en Satanás y en los demonios. Se la pasan hablando y pensando más del diablo y de los demonios. Viendo demonios por todos lados. Y en el otro extremo se encuentran los que ignoran o niegan la existencia de Satanás y sus demonios. El punto de equilibrio se encuentra en no darle el gran énfasis como algunos lo han hecho a esta guerra, a esta batalla espiritual. Ese es el punto de equilibrio, no darle el gran énfasis, pero tampoco negar que todos los cristianos estamos en una batalla real contra los entes espirituales, mejor dicho. Pero esta guerra, hermanos, como lo hemos visto, es de pensamientos, de ideas, de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El hecho de que unos estén abusando y que anden por todos lados haciendo guerra contra el diablo, no anula la verdad de que Satanás y sus demonios existan, con los cuales todos los días estamos en una batalla real de argumentos, ideas y pensamientos. Amén. No hay que estar en los extremos. Algunos de aquí podrán recordar. Yo recuerdo. Yo soy un testimonio vivo de este extremo. De por todos lados ver demonios. Y vamos a hacerle guerra. Un pastor comenzaba que un día entró a una iglesia un perro. Ahí está el diablo. Patearon al pobre perro y lo mataron. Seguramente mataron al diablo. Gente que sube a las montañas a reprender y hacer tantas cosas y reprendo el espíritu de alcoholismo de mi esposo, suéltalo, que se arrepienta y que crean el evangelio, porque es un pecado. Ni los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Es un pecado, no un demonio. Bueno, me emociono con la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y en esto de las emociones que el Señor había puesto una palabra, pero posiblemente no me alcance por la enseñanza, ya la próxima es la última, pero como paréntesis, también hay un extremo. En algunas iglesias reprimen las emociones, ni quieren que se muevan. Y el otro extremo, que no hay orden. Toda la emoción, a todo lo que da, danzando y se salen de las sillas y manifestaciones que ellos dicen que son del Espíritu Santo. Yo tengo mis dudas de algunas de esas manifestaciones que ya hemos explicado, pero ahí también tenemos extremos. Otros los reprimen, ni siquiera, no uses la batería porque es del diablo. ¿Cómo va a ser del diablo si la compramos nosotros? Hacer ruido y todo ese tipo de cosas. Entonces los extremos, hermanos, cuidado con los extremos. Y es a veces muy difícil encontrar ahí el equilibrio porque nos perdemos en el vestir. Resulta que los que tienen se visten hasta con un vestido largo, ¿no? Hasta que se cubren hasta los talones, son más santas que otras personas. Y es demasiado esto para explicarlo, no podemos explicarlo todo. Y es verdad, si esa mujer en su corazón, en su interior es una mujer que ama a Dios, está bien, pero tampoco tiene que criticar a la otra hermana, ¿verdad? Que usa pantalón, por ejemplo. Hay muchos extremos.
Bueno, nos podemos llevar otra hora de enseñanza aquí si gusta. Hay mucho que aprender. Le damos gracias a Dios ya para tanto que hay que aprender, tanto que hemos aprendido. Y bueno, nos da gusto que Pablo aquí, también el Señor, no recuerdo su nombre, con nosotros Miguel. Qué bueno que vinieron. Estamos para servirles. El día que ustedes quieran platicar con nosotros, estamos para servirles. Somos siervos del Señor, siervos inútiles, Hijo Cristo. Y hemos entendido que estamos para servirlo y lo hacemos en su pueblo, con la gente. Es la manera de servir a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda en toda nuestra vida, en cada aspecto, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por cada dama, por cada varón. Gracias por la vida de Miguel, de Pablo, de la hermana Juanita, Señor. De todos los hermanos que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas, que los guíes con tu Espíritu Santo, que se aviven, Señor, para buscarte con todo su corazón. Y gracias, Señor, porque aquí encontramos en tu palabra todo el consejo, Dios, todo el consejo que necesitamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.